Hemos estado hablando sobre el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y para quienes nos visitan por primera vez, pues somos parte de la familia de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, pero creemos que estamos en familia y somos la familia Encuentro Cumbayá, personas normales, siempre con la intención de amar a nuestro Señor. Durante este tiempo hemos estado hablando sobre el mensaje introductorio del Apocalipsis a las 7 iglesias. Ya han pasado 5 de ellas. Este es el penúltimo domingo que vamos a hablar sobre este mensaje introductorio para tener claro sobre el libro de Apocalipsis. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, tiene que leerlo también en conjunto con el libro de Isaías, ¿sí? Y con el libro de Daniel. Daniel e Isaías en el Antiguo Testamento son 2 libros que nos ayudan y nos hablan sobre las profecías y la escatología. Entonces tenemos a Daniel, tenemos al profeta Isaías y tenemos el libro de Apocalipsis, de tal manera que si uno tiene que estudiar Apocalipsis, tendría que también leer Isaías y también reflexionar en el libro de Daniel, porque estos 3 libros son escatológicamente hablando claves para poder entender el resto del libro y de los capítulos de Apocalipsis. Entonces la escatología es el arte, es el camino para poder entender profecías que se entrelazan entre Daniel, Isaías y Apocalipsis. Les vamos a dejar de tareita para que ustedes puedan en sus casas, ahora que vamos a arrancar el mes de septiembre, de pronto usted pueda reflexionar en el libro de Daniel, en el libro de Isaías y terminar el resto de Apocalipsis para que usted pueda comprender lo que se trata sobre el mensaje central de Apocalipsis. Hemos revisado 5 iglesias que nos dejan mensajes relevantes. Si usted no ha estado alguno de estos domingos, le animamos a que pueda ponerse al día a través de nuestras redes sociales, en los canales, los diferentes domingos que hemos tenido. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira. No sé si podemos publicar la imagen para que ustedes puedan visualizar. La cuarta es Tiatira, la quinta es Sardis y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es esta iglesia que recibe un mensaje directamente del Señor y que ha sido contextual y aplicable durante las generaciones hasta la fecha? ¿Y qué es lo que esta iglesia y el mensaje nos quiere dejar en esta mañana? El próximo domingo cerramos con la Odisea, con la intención de que usted pueda continuar luego los siguientes capítulos de Apocalipsis, y vamos a seguir hablando de los eventos que han de venir, eventos que tienen un cuadro completo sobre la segunda venida de Cristo. Nosotros, aquellos que amamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creemos que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Hay pensamientos filosóficos, religiosos, intelectuales que creen que Jesús no ha venido, que fue un buen hombre. Él no ha venido y vendrá por primera vez. Aún nuestros amigos, hermanos judíos, ellos están esperando la venida del Mesías. Lamentablemente no generando un juicio, pero sí de pronto una puntualización, pues años, siglos atrás, pues le tuvieron al Mesías tan cerca que lo crucificaron, ¿sí? De tal manera que hoy vamos a hablar sobre Filadelfia. Te invito a que puedas abrir tu palabra o encender tu dispositivo en Apocalipsis capítulo 3. Acompáñame por favor a la lectura de este texto, que lo vamos a ir revisando versículo a versículo y que podamos aplicarlo contextualmente a nuestra realidad y sobre todo a nuestra vida. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 7 al 13, ¿sí? Entonces, si puedes por favor acompañarme. Dice así la lectura de la palabra: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa esta primera frase de este
de esta introducción del texto. Como lo hemos estado hablando durante las anteriores semanas, cuando el libro dice que escribe al ángel, ¿sí?, se está refiriendo al responsable de esa iglesia, ¿sí?, al responsable de cada una de las iglesias de las que hemos estado analizando. Este versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El ángel es el pastor, el obispo, el líder que estaba presidiendo esa iglesia en aquel entonces. Si la traemos a este siglo que estamos viviendo, estaríamos hablando a la iglesia de Cumbayá, a los ángeles, es decir, a los responsables quienes presiden la iglesia. Y si lo trasladamos a tu vida, pues cada uno de nosotros somos sacerdotes. Levanten los hombres casados que tienen familia, levanten la mano en alto, no se avergüence, por favor. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Usted es un ángel que el Señor ha puesto a pastorear, a nutrir la vida de su rebaño. ¿Cuál es su rebaño? Su familia. Así que usted es un sacerdote y el mensaje de hoy está dirigido para usted también. De tal manera que cada uno de nosotros somos un ángel y gobernamos una comunidad, quienes creemos en Cristo Jesús. Dice así el versículo 7 también: yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Nos dice el autor: yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir. El mensaje central de la iglesia de Filadelfia en aquella época tiene sobre todo unas llaves. Las llaves para la puerta y para el camino de la vida se llama Cristo Jesús. Estas llaves puede darte el camino para la vida eterna, de tal manera que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el tú y tu casa tiene una acción, tiene una condición, ¿sí? Las llaves para la vida eterna se llama Cristo Jesús. Si es que tú tomas esas llaves, pues la promesa arranca con tu vida. Y luego viene el efecto colateral de tú y tu casa. La garantía no es, si es que tú ya tienes las llaves y no haces el ejercicio de que puedas transmitir la palabra de Dios a los tuyos, pues de pronto te quedarás solo con las llaves tú, pero no tu casa. De tal manera que Jesucristo es quien abre la puerta para la vida eterna. Pero aquí te hago una pregunta. ¿Cuántas puertas Dios ha cerrado en tu vida? ¿Cuántas puertas ha cerrado Dios en tu vida? ¿Cuántos caminos Dios los ha bloqueado? ¿Cuántos definitivamente y en algunos casos de por vida? ¿Te has identificado en la que de repente estás caminando y transitando por proyectos, decisiones, donde tienes que transitar y de repente recibes un no rotundo? Se cierra la puerta, no hay posibilidades, no hay camino. Venías bien en tu trabajo y de repente Dios cierra las llaves y dice: hasta aquí. ¿Has sentido eso? Sí. De repente tomas un proyecto, un desafío y hasta ahí llegaste. Estabas bien sentimentalmente en una relación sentimental, en una relación no matrimonial, sino de noviazgo. Si es que estás acá, eres soltero, estabas en una relación de noviazgo, estabas caminando bien, lo estabas haciendo bien, pero de repente Dios dice: no es el camino que quiero para estos dos tortolitos. Y de repente el Señor te lo lleva. Y ahí es cuando viene la crisis de fe, donde tengo que responsabilizar al que me cierra la puerta. Y la puerta que Dios cierra, sí, nos lleva a tener un gran conflicto.
el negocio que no salió, la relación que no se concretó, el trabajo que dejó de ser, el proyecto que se cayó, el ascenso que querías no está. De repente Dios cierra la puerta, y cuando Dios cierra la puerta, no hay poder humano que lo abra. Y esto dice la Escritura, ¿no es cierto? Yo gobierno sobre el reino de Israel. En este texto del versículo 7, esta frasecita, si tú la puedes poner atención: yo gobierno sobre el reino de David. Quiero dejarte una tareita. Por el tiempo no me da la oportunidad de abrir y revisar esta profecía que está ligada con Isaías capítulo 22. Yo quisiera llevarte a Isaías capítulo 22, versículos del 15 al 25. Porque tú tienes que salir después de este servicio e ir a tu casa a revisar esta profecía que conecta con esta frase que habla sobre las llaves de David. Ya te voy a explicar más adelante de qué se trata este tema. Y aquí pues quisiera hablarles un poquito del contexto de Filadelfia. Vamos a tener una imagen de cuáles son las ruinas de actualmente cómo es la iglesia en Filadelfia. Cuando tú revisas las 7 iglesias que fueron íconos en aquella época, pues hoy por hoy son ruinas de lo que antes albergaban a las personas, ¿sí? Pero la palabra no quedó en ruinas. La palabra de Dios dice: la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De tal manera que esa iglesia dejó de ser, ya no está, pero la palabra de Dios se sigue predicando. Y Filadelfia tenía esta descripción, las ruinas que tú ves ahí. ¿Cuál era el contexto de Filadelfia? Filadelfia significaba, en griego, el que ama a su hermano. Esta iglesia fue fundada en el 189 antes de Cristo por el rey Eumeneses II de Pérgamo, en la ruta que unía a Sardis con Colosas. Esta iglesia era conocida como la Puerta del Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hasta el este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que les llevó a sufrir continuos terremotos, y en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida. Entonces era una ciudad de paso, una ciudad de tránsito. Actualmente uno puede encontrarse en ciertas ciudades de paso, y ahí no puede haber consistencia entre el proceso que una persona puede tener. De pronto sus estudios universitarios tiene que llevarlos a vivir en la capital. Entonces en Filadelfia era una ciudad de paso, una ciudad donde también había mucho movimiento. Era una ciudad que vivía un terremoto, caía en ruinas, se reedificaba, y esto era el ciclo de la vida de Filadelfia. Actualmente podemos encontrar varios pueblos, ciudades, ¿sí?, o países que son de tránsito. Así era Filadelfia. Pero bueno, regresando al capítulo 3, el versículo 7, yo te dejo esta traída donde dice: yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo gobierno sobre el reino de David. Sí, yo gobierno sobre el reino de David. Esta es una profecía que se conecta con el libro de Isaías capítulo 22. Y esta frase nos lleva a pensar que hay personas que pueden recibir del Señor, ¿sí? Uno puede recibir los talentos, el conocimiento, las habilidades, los recursos. Y esta frasecita de yo gobierno sobre el reino de David se refiere al caso de un personaje en el libro de Isaías, quien en esa época y el reinado de Ezequías en esa época tenía un administrador, tenía un personaje, Sebna. Tú lo vas a leer cuando regreses a casa en Isaías 22. Esta enseñanza nos deja saber que vamos a ser promovidos por Dios en algún momento. Vamos a entregar, nos van a entregar las llaves de pronto de la oficina,
nos van a entregar las llaves de pronto de la empresa, vamos a convertirnos en el hombre y la mujer de confianza de alguien, y en algún momento ese grado de autoridad que podemos ir escalando, en algún momento nos vamos a perder. Por eso muchas personas dicen: el poder nubla, pierde y hasta cierto punto pues desconfigura al ser humano. Esa frasecita de las llaves de David habla de una revelación de un hombre de confianza del rey Ezequías, que llegó a ser el de confianza, pero con el paso del tiempo este hombre se dejó ganar por su ego, por el poder, por la influencia, y terminó completamente arruinado. A eso se refiere la puerta que a veces se cierra, porque en ocasiones Dios nos cierra la puerta porque nos ha entregado mucho y nos hemos nublado en el ego, en la autosuficiencia, y nos nublamos con esa autoridad donde nos perdemos. Y Dios dice: ya no sigue siendo fiel como cuando tenía, cuando le había entregado lo poco. Ya no es tan fiel. Y tú te vas a encontrar en la narración de Isaías 22 que Sebna, ¿sí?, estaba tan arriba y de repente Dios lo baja y pone a otro. Las puertas que se cierran en ocasiones pueden ser puertas que por nuestra consecuencia, por nuestras actitudes, lo perdemos todo. ¿Te queda claro esa parte? ¿Sí? Entonces la revelación de Isaías 22 nos deja eso. Y por eso también en el versículo 7 nos dice: cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Es decir, la palabra nos dice: el que es fiel en lo poco, le pone sobre mucho. Pero el riesgo de que Dios nos ponga sobre mucho hace que nuestro ego, nuestra autosuficiencia nos gane, nos nuble, nos perdemos y de repente empezamos a decaer. La subida puede costar, pero la bajada es mucho más rápido cuando Dios nos baja del pedestal de donde estamos. Y aquellos que tenemos una personalidad dominante, en la que yo lo he hecho por mi conocimiento, he llegado a tener por lo que yo me he preparado, tenemos lo que tenemos por el esfuerzo de mi trabajo, déjame decirte que eso es arrogancia, autosuficiencia. Eso es ego. Y cuando Dios descubre y desnuda la autosuficiencia, el ego de una persona, pues Él nos baja rápidamente. Que Dios nos libre de bajarnos de donde Él mismo nos ha puesto. Siempre, todos los días, de rodillas, todos los días, lo que tenemos, lo que somos, es por Él. Que sí hay un grado de porción de lo que Él nos ha entregado, pero todo es por Él y para Él. Versículo 8: estoy enterado de todo lo que haces, nada se escapa a la soberanía de Dios. Él conoce hasta los más mínimos pensamientos y sentimientos. Te puedes esconder de tus acreedores, te puedes esconder de tus familiares, de pronto te puedes esconder de ti mismo, pero del Señor tú y yo no nos escondemos. Y eso es lo que nos dice esta parte. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención y voy a darte la oportunidad de servirme, dice este texto. Es importante reconocer que Filadelfia era una ciudad de paso. Como era una ciudad de paso, no había seguimiento en las tareas o en las responsabilidades que la gente tenía. También, como era una ciudad en la que les tocaba reponerse después de las ruinas que quedaban, entonces cuando se refiere a esta parte de la palabra que dice: a pesar de que tienes poco poder, no era poder
no era el poder espiritual, no era el poco poder espiritual que tenía. No. Era el poder de la condición económica que tenía esa gente. Mayormente eran artesanos, personas de una condición social medianamente baja, de pronto una escolaridad no tan alta como en otras ciudades. Entonces a eso se refiere esto de el poco poder. Me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Estas personas de Filadelfia, si algo tenían, era que eran buenos lectores y hacedores de la palabra de Dios en donde estaban. Así sea una ciudad de paso, pues eran personas que hacían mucho conforme a la palabra. Por eso dice: voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Y aquí se repite nuevamente esta frase que es la central de este texto: yo he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. El primer punto que quiero hablarte de la enseñanza de esta iglesia de Filadelfia es que la puerta que Él cierra, que Jesús, que nuestro Padre Celestial cierra, no la puede abrir absolutamente nadie. A veces uno reniega y dice: bueno, pero ¿por qué me despidieron? Vas a tomar un camino y de repente todo se te empieza a cerrar. Estás licitando, estás entregando las propuestas, no te ha salido de pronto el trabajo que estás anhelando, ¿sí? Y esta puerta, cuando se cierra, trae frustración, desilusión. Empieza el reino de las tinieblas a ganar espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. Los dardos del enemigo empiezan a llegar porque empiezan a atacarnos, a decirnos: ¿dónde está tu Dios? Si Dios te ama, debería abrirte todas las puertas, pero déjame decirte que no. En la iglesia de Filadelfia, en este texto, lo central es que si Él cierra una puerta, no la vuelve a abrir porque tiene una mejor opción para ti y para mí. Y cuando Dios cierra una puerta, puede ser por protección. Él nos conoce y Él sabe que nos podemos perder. Es preferible, mejor le cierro la puerta a mi hijo y a mi hija para protegerla de pronto de personas que quieran hacerte daño, o de pronto de ti mismo. La puerta que se cierra es por preservación, mejor nos preserva. Mira, yo quiero decirte que hay personas que Dios ha cerrado la puerta de la vida porque prefiero tenerla en la eternidad a que se me pierda en el planeta Tierra. Cuando hay personas que dejan esta tierra, a veces uno no logra entender, pero ¿por qué? Porque de pronto Dios dice: le quiero acá, si no se me lo va a perder, y no quiero que se pierda, mas tenga vida eterna. Y puede ser injusto, puede ser difícil de comprender y de creer, pero eso se llama preservación. Por eso, cuando Dios cierra la puerta del arca de Noé, estaba preservando a una familia justa, recta, y que iba a ser el instrumento que iba Dios a usar más adelante para poblar la tierra y darle una nueva generación. Y es doloroso, pero en ocasiones preguntarte: si tú tienes las llaves que se llama Cristo Jesús, déjame decirte que si se cierran puertas en la tierra y si le tienes las llaves que es Cristo Jesús, tienes la puerta abierta de la victoria en la vida eterna. Dios cierra la puerta por preservación, por protección, porque hay mejores planes. Puedes recordar aquella puerta que se cerró en tu vida, que no lo entendías y pasaron los años y de repente tú dices: ahora entiendo por qué se cerró esa puerta. De pronto esa compañía dejó de existir, de pronto tú saliste, el Señor te protegió y de repente se desató un montón de cosas que estaban completamente obscuras y que tú no tenías la menor idea o algo sabías. Cuando Dios arrebata una relación, si estás en el camino sentimental y Dios arrebata una relación, es porque tiene algo mejor para ti, es porque hay un mejor camino. De pronto estás pensando en una carrera y Dios está cerrando la puerta de esa carrera, no hay la posibilidad, entonces Dios tiene algo mejor. Por eso dice Proverbios 16:1: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor.
te han desahuciado. La palabra final la tiene el Señor. Si Él quiere tenerte acá, estés con salud o estés con enfermedad, si es que el Señor tiene planes para ti, Él hará el milagro. Estarás desahuciado, pero Dios dice: yo tengo la última palabra y quiero usarte para mis planes y mis propósitos en Cristo Jesús. De tal manera que Él hace las cosas sobrenaturalmente. Versículos 8 y 9. Tienen poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. ¿Sí? Y en el versículo 9 hace referencia a los judíos de aquella época y los llega a tildar y a catalogar como hijos de Satanás. Es como una calificación bastante fuerte para una persona, ¿sí? De tal forma que no es tan fácil digerir el hecho de que una persona pueda estar siendo usada inconscientemente por el reino de las tinieblas. Mira, en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos, es decir, los cristianos de aquella época encontraron una primera oposición, los mismos judíos, personas que intelectualmente están bien formadas, se conocen la ley de tapa a tapa. ¿Sí? Los judíos solamente creen en el Pentateuco, ¿sí? Los judíos ellos no van a creer nunca en el evangelio de Jesús, porque no creen en Jesús, porque no creen que Jesús ya vino, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que ellos creen solamente en los libros de la ley, los 5 primeros libros de la palabra. Se lo conocen muy bien, todas las tradiciones, todas las fiestas, hasta la fecha siguen desarrollando estas ceremonias y cumpliendo la palabra, pero quizá racial, cultural, ceremonialmente, pero no espiritualmente, los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto los únicos quienes amaba era solamente y exclusivamente a ellos. Pero déjame decirte, el que viene a Cristo es nueva persona, es un nuevo linaje, tiene la fe en Cristo Jesús. Y no hay exclusividad, como nos dice la iglesia de Filadelfia. Romanos 2, 28, 29, te dejo esta cita para que lo puedas revisar, pero dice así, mira lo que dice a respuesta de este versículo 9 de Apocalipsis 3. Romanos 2, 28, 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, que hasta la fecha un judío nace, ¿sí?, de una familia judía, tiene que ejecutar todas las ceremonias, entre ellas la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un camino en el corazón producido por el Espíritu. Y esto no solamente a los judíos, a todos los intelectuales que pueden justificar sí, que la ciencia es el único camino, cuando Dios es el que ha revelado y el que ha mostrado para que muchas personas puedan descubrir lo que Él ha creado. Pero aquí este texto nos dice, si usted va por el camino del conocimiento como los judíos, es más, si usted va por el camino de la práctica de ceremonias y ciertos ritos, no le va a servir para nada. ¿Qué es lo que el Señor mira? En el versículo, al final del versículo 29 de Romanos 2 dice, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo. El Señor quiere cambiar el corazón. El Señor quiere medir nuestra fe. Y en ocasiones las puertas se cierran porque Él quiere medir nuestra obediencia, nuestra dependencia, nuestro corazón, nuestra fe. Y por eso dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Esto dice al final del libro de Romanos 2, 23. Nunca recibas la aprobación de la gente, recibe la aprobación de Dios. Es mejor ser aprobado por Él y reprobado por algunos hombres. No necesitas
No necesitas la aprobación, no necesitamos la aprobación de la gente. Y si las puertas se cierran, pues que se cierren en el nombre de Jesús. Pues Dios siempre va a abrir mejores oportunidades, mejores puertas para Él. El versículo 10 y 11 y el 12 tienen una promesa para cada uno de nosotros. Mira lo que dice capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Versículo 10: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Levante la mano el que no ha sufrido en esta vida. Los que no sufren están en la vida eterna, ¿sí? Pero en esta vida vamos a sufrir, vamos a padecer. Y el que te dice que no va a sufrir, no va a padecer, pues te está engañando. El sufrimiento es parte de la vida, pero el paraguas que Dios nos da es su presencia, es su promesa, es su palabra. De tal manera que todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Pero mira lo que dice este texto de la palabra: pero a ti te protegeré. A ti. En esta mañana les dijo a los de Filadelfia, y en esta mañana te dice a ti, me dice a mí: a ti te protegeré. Se cerró una puerta, se cerró un camino, porque quiero protegerte, porque quiero darte algo mejor, porque viene algo mejor para ti. Sigue siendo fiel. Y como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas, la pérdida, el sufrimiento, la quiebra, la enfermedad, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto no es sino palabra de Dios. A ti te protegeré. Mira lo que dice: porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Cuando una puerta se cierra, lo que se debilita es la confianza en Cristo Jesús y en la palabra. Se debilita, y es normal. Somos humanos, nos vamos a debilitar, pero debemos seguir siendo obedientes. Confiar en nuestro Dios, que lo que no entendemos, Él lo hace, y lo hace por algo mejor. De tal manera que no le recriminemos. En una actitud de adoración, arrodillémonos y digámosle: gracias, porque tus planes son mejores que los nuestros. Versículo 11: pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. Pronto regresaré. Y la iglesia universal de Jesucristo, si aquella que ha depositado su confianza en Cristo Jesús, está esperando la segunda venida. Él viene por su iglesia, y su iglesia somos tú y yo. Nosotros no creemos que vamos a atravesar la gran tribulación. La iglesia del Señor será tomada. Si tú y yo no experimentamos la muerte antes de que Jesús venga, no vamos a vivir la gran tribulación. Viviremos el oleaje, tal vez algún efecto colateral, pero el Señor viene por su iglesia. Tomará a los justos, a los que han obedecido, han tomado el camino de la verdad, la vida que es Cristo Jesús, y con Él seremos juntamente arrebatados. Ay de aquellos que se queden. Esta es la oportunidad para escuchar, y esta es la oportunidad para arrepentirse y tomar las llaves del evangelio de salvación en Cristo Jesús, para que tú y yo, y tú y tu familia, puedan gozar del reino de los cielos. Él viene por segunda vez. Mira lo que dice el versículo 12: a los que triunfan sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Y este es el segundo punto. El primer punto es: las puertas que Él cierra, no las abre, porque tiene mejores. ¿De acuerdo? El segundo punto para cerrar este tiempo es: Él abre caminos donde nadie los ve. Él abre caminos donde nadie los ve. Pensar en Apocalipsis 3, estos versículos del 7 al 13, es reafirmar en el Dios de la esperanza, en el que cumple promesas. No es antes ni después, es en el tiempo de Dios. Él abre caminos, Él cumple promesas, porque Él es un Dios de pactos. Y si Él lo dijo, Él lo hace, porque es Dios.
porque nos ama. Y por eso dice acá el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Cuándo actúa? Cuando no dejamos de confiar en Él. Él te va a dar nuevos caminos, te va a dar nuevas puertas. Ejercitar la fe cuando Él cierra un camino o una puerta, como nuestros amigos de Filadelfia, porque la fe, dice Hebreos 11:1, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No ves cosas? Confía en la convicción de Dios que llegarán las cosas, y mejores de las que te imaginas. No es pensamiento positivo, es palabra de Dios. Y también 2 de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos. No es por vista, es por fe. Tratemos de dar pasos de fe para que puedas ver a un Dios grande que abre caminos, que abre puertas sobrenaturalmente para transformar nuestras vidas. Dios cierra puertas, pero abre caminos para quienes son sus hijos. Versículo 12, con esto cierro: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengamos su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Cuando cierra la puerta a Dios, cuando cierra el camino en Él, nos queda Él, su presencia, su palabra, su promesa. Si estás debilitado y caído, de pronto se han cerrado puertas o se van a cerrar puertas, vamos a sufrir y padecer. Déjame decirte que hay el milagroso que abre caminos, que cumple promesas, que es luz en las tinieblas, y aun cuando no podamos ver, Él sigue obrando. Él sigue obrando. Mantengámonos firmes en la confianza de la promesa, porque Él lo dijo y Él lo hace. Yo quiero invitarte a un llamado en esta mañana. Y el llamado es a soltar. A soltar. Soltar la puerta. Soltar el camino. Soltar la dificultad. A no dejar de confiar. A eso quiero llamarte. A que el Espíritu Santo de Dios pueda susurrar a tu corazón y te diga: suelta la puerta, suelta el camino, no seamos obstinados. Adorar a Dios en medio de la dificultad es elevar nuestra fe a un nuevo nivel. Y cuando Dios trabaja en nuestra fe, a veces es a través del dolor. Es ilógico, pero Dios cierra puertas y abre caminos. Cuando Él cerró la puerta, yo nunca me imaginé estar acá haciendo lo que estoy haciendo. Yo tenía otro camino, otra puerta. Cuando salí del colegio tenía una visión de vida, y Dios cerró la puerta y dijo no. Y yo me resentí con mi papá porque él pudo haber hecho más para poder cumplir los sueños que yo tenía. Pero Dios dijo no, no es lo que quiero para tu vida. Y años más adelante yo digo: gracias a Dios porque cerraste esa puerta, porque fuiste tú. Temporalmente Dios cierra la puerta de la paternidad cuando nos casamos. Y cuando soltamos la paternidad, solo Dios hizo el milagro y dijo: abro el camino. Antes de conocer a mi esposa, navegué con 2 relaciones que no fueron tan saludables, sobre todo una de ellas. Y cuando Dios la quitó, yo sí me enojé con Él. Pero al comprender los 17 años, después de conocer a Fer, dije: gracias porque Dios cerró esa puerta. Dios nos ha cerrado puertas y han sido dolorosas, pero te digo en el nombre de Jesús que cuando Él cierra una puerta, Él abre un mejor camino, y lo quiere hacer en tu vida, en tu familia,
El llamado para esta mañana es: primero, deja que el Espíritu de Dios pueda ministrar tu corazón a tu necesidad. ¿De qué te está protegiendo y de qué te está preservando el Señor? Solo Él sabe y te va a revelar a ti. Pero permítenos orar. ¿Por qué no sueltas? Yo quisiera, ahí mientras cierra tus ojitos, y mientras escuchamos esta canción, yo quiero invitarte a hacer dos cosas. Si el Señor quiere sanarte, suelta. Y en los pasillos que están a la mitad del auditorio y en este pasillo, yo te invito a adorar, a decir: yo quiero soltar porque me ha aferrado a esa puerta, a ese camino, y hoy en el nombre de Cristo Jesús quiero obedecer para confiar. Si quieres que oremos por ti en este tiempo sentido especial, pues los de este bloque de acá pasen acá adelante, los de los bloques de atrás pasen al pasillo del medio. Los que se queden sentados, adoren al Señor, cerrado tus ojos. Pero queremos orar por ti. Queremos orar por las personas que quieren soltar la puerta, porque le dicen al Señor: yo creo en el milagroso que abre caminos, que cumple promesas, que entrega luz en medio de las tinieblas. Y queremos orar por ti. Cerraditos tus ojos ahí donde estás, mientras escuchamos esta canción, puedes pasar con libertad acá o al pasillo de allá. Queremos orar por ti. Y este es un tiempo de adoración, una actitud en la que vamos a orar, vamos a adorar, vamos a soltar, vamos a liberar, transformar. Cuando oremos por ti, porque van a acompañarnos el equipo pastoral, ministerial, diáconos, nuestros líderes, nuestros anfitriones, vamos a orar por ustedes. Cerrados sus ojos, si quieres estar de rodillas, si quieres llorar, entregar, hazlo. Y después de haber orado, puedes devolverte a seguir adorando al Señor. Cuando terminemos de orar por las personas, regresarán a sus puestos. Pero no te quedes sin soltar en esta mañana lo que el Señor quiere hacer, porque Él cierra las puertas para no abrirlas, para preservación de todos. Mientras la canción está sonando, adora al Señor y permite que podamos orar por ti.